Bueno, hay tres cosas que cambian el mundo: la educación, el dinero y el amor. Viajaba mucho, ganaba mucho dinero, pero por dentro no estaba como muy satisfecho. He vendido más de lo que pensaba, pero no era porque el cliente igual lo necesitaba, sino porque yo sabía hacerlo bastante bien. Al final yo avalé con mi capital personal todos los préstamos de la compañía Hijo, y me quedé arruinado y divorciado. Dormir en el coche, comer en el comedor de Cáritas. Pero cuando tienes mucho dinero o dinero, las relaciones siempre van bien. Cuando sí. ya tienes menos dinero, las relaciones se resienten, ¿no? No es el último día, o sea, siempre queda la oportunidad y el seguir luchando. Que nada en la vida dura eternamente, ¿no? La vida está hecha de conversaciones, simples, complicadas, dolorosas, alegres. Narraciones de personas como tú y como yo, que están logrando lo que parece imposible, que transforman, que hacen magia, y lo que se pensaría simple, con sus propios procesos, se convierte en extraordinario. El día de hoy me encuentro con un invitado espectacular, José Ángel. Nos va a compartir su historia de vida, cómo fue para él perder absolutamente todo y terminar viviendo en su coche. Y cómo fue su proceso también para volver a ser un empresario exitoso. Es autor de los libros El pequeño saltamontes, Emprender es un salto al vacío, Todo lo que te cuenten y Cuentos budistas, La leyenda del barco Laife, se pronuncia, y El monje y la montaña, que son poemas japoneses. Es conferencista y formador desde hace más de 30 años, además de investigador y divulgador de las filosofías orientales. Discípulo del maestro taoísta Li Yong, y siendo ya monje, forma parte de su comunidad taoísta española del Templo Pureza y Silencio. Ponente de TED Talk, Expo Coaching, CIME, que es el Congreso Iberoamericano de Mujeres Empresarias, y diferentes foros. Ha desarrollado decenas de programas formativos, siendo profesor invitado en diversas universidades de España y de México, y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Mentoring y Consultoría en el País Vasco. Premiado como empresario con el galardón por la mejor idea empresarial en el sector de servicios y finalista de los premios literarios Círculo Rojo en la categoría de autoayuda, por su libro El pequeño saltamontes. Y Emprender es un salto al vacío. Colaborador también habitual en diversos medios de comunicación. O sea que tengo a un personaje aquí a mi lado del que estoy súper agradecida, José Ángel, que hayas aceptado esta invitación a tener esta conversación y sobre todo la generosidad de compartir tu historia de vida. Pues muchísimas gracias y encantado de estar aquí contigo. Para mí es un honor. Bueno, primero vamos empezando de dónde eres, José Ángel, ¿dónde naces? Yo nací en Bilbao, País Vasco, que forma parte de España. Y he pasado gran parte de mi vida en Salamanca, en una provincia del centro del país, pero estaba entre el País Vasco y Salamanca, básicamente. Muy bien. Quiero empezar preguntándote, antes de irnos así como por un orden más cronológico, si tú crees que se puede ser un monje y vivir en la espiritualidad y al mismo tiempo ser un empresario exitoso. Pues si eres un empresario consciente, que llamo yo, pues sí se pueden combinar las dos cosas. De hecho, creo que el futuro tiende a que si queremos seguir manteniendo la actividad económica, tenemos que ser bastante más respetuosos. Entonces entiendo que sí. ¿Respetuosos como en qué sentido? Pues en todos los sentidos. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Si somos éticos con los trabajadores, si somos éticos con los clientes, si somos éticos con el mercado y sobre todo si somos sustentables y ecológicos. Claro, súper importante eso. ¿A qué edad empiezas a trabajar, José Ángel? Pues yo empecé muy jovencito. Con mi padre yo tendría unos 14 años, me pagaba, me acuerdo, 500 de las antiguas pesetas y me dedicaba a fabricar los cajetines donde van las correitas de las persianas Ay, de wow, plástico. ajá. Entonces fabricaba muchos y me daba 500 pesetas por hacer unos cuantos. Muy bien, pues muy bien, muy chambeador desde chiquito. ¿Por qué empiezas a trabajar tan chico? O sea, ¿qué pensabas o qué anhelabas o por qué? Porque hay muchos chavos de 14 años que como que en lo último que piensan es ya me voy a poner a trabajar, ¿no? ¿Cómo, Sí. cómo era José Ángel a esa edad? Pues mi padre siempre ha sido muy trabajador. Estuvo trabajando toda su vida, literalmente. Entonces tenía una empresa familiar y pues me llevaba muchas veces ahí mi madre y al final una cosa lleva a la otra y por sacarme un dinerito
o por mejorar mi paga para el fin de semana, para ir al cine y demás, pues empecé trabajando. Pero luego ya tenía, trabajando con él, tenía Ujú. aspiraciones de trabajar en otros sectores. Mi padre, de hecho, en su día me comentó si me quería quedar la empresa y no era mi gremio, no era mi Ah, especialidad, aunque iba a ser el dueño de la empresa, pero no me hacía sentido porque no me sentía motivado. mm, Entonces me dediqué casi 30 años a la parte comercial y acabé también un poco cansado porque viajaba mucho, ganaba mucho dinero, pero por dentro no estaba como muy satisfecho. Entonces la venta no deja de ser, casi siempre es una manipulación, ¿no? Entonces yo era sí. muy bueno vendiendo y al final me quedaba el sabor este de decir, jolín, pues al final he vendido más de lo que pensaba, pero no era porque el cliente igual lo necesitaba, sino porque yo sabía hacerlo bastante bien. Guau, o sea, ¿te quedaba como un poquito sentimiento como de culpa o Sí, en de? ocasiones sí, porque Ah, sí que intentaba vender lo máximo, obviamente, porque tenía incentivos comerciales, pero era, para mí no me hacía el sentido tampoco pasarme toda la vida viajando, toda la vida vendiendo. Creo que se puede vender, pero tiene que tener todo una justa medida, vaya. claro, claro, tienes toda la razón. ¿Tu familia es católica? Mi familia es católica. La de nacimiento, sí, Sí, mi claro. familia de nacimiento es católica. No es que sea excesivamente practicante, porque allí en Europa no es como en México. Sí. Ha ido en decadencia la iglesia, cada vez va menos gente a misa, por ejemplo. Pero sí, mi familia es 100% católica. Mi gran familia, porque mi madre eran 14 hermanos, o son 14, bueno, ahora son 13, pero sí, son todos Y te católicos. hago esta pregunta porque tú empiezas desde muy joven con una inquietud hacia las filosofías orientales, empiezas pues no sé si llamarle religión, a lo mejor estoy mal, disculpa mi ignorancia, pero por esto griego, ¿no? Por Filosofía las griega. filosofías griegas, Sí. ¿no? ¿Por qué crees que se detona en ti esto tan diferente a lo que habías conocido, con lo que habías crecido? Pues yo creo que tenía bastante tiempo libre y me hacía muchas preguntas. Entonces, una manera de responderlas fue empezar. En Europa la moda es la filosofía griega, es como el germen de todo y de hecho nos venden que es el surgimiento, el nacimiento del raciocinio, de la democracia. Todo aparentemente surge en Grecia, pero no es así. Hay civilizaciones y filosofías bastante más antiguas, especialmente asiáticas, pero se nos ha vendido el concepto de que los griegos fueron los primeros en todo y de hecho en los manuales, hasta hace muy poquito que Harvard iba a pensar en cambiar todo lo que era el temario, pero todo empezaba en Grecia y no fue así. Ok, a los 18 años comienzas esta inmersión ya en el taoísmo, Sí. ¿sí? ¿Qué empiezas a descubrir aquí y por qué empiezas a darle sentido a tu vida a esta filosofía? Mira, yo pasé de estudiar filosofía griega al hinduismo, del hinduismo viajé al budismo Soto-Zen, del Soto-Zen acabé en el budismo Chan, que era el germen del Soto-Zen de hecho, y luego ya acabé en el taoísmo. El taoísmo es un compendio de filosofías o de conocimientos chinos. En la época de las 100 escuelas de pensamiento, pues el taoísmo lo que hizo fue acoger las ideas principales de todas esas escuelas o de las mayoritarias y prácticamente luego permanecieron solamente el taoísmo, el confucianismo y el budismo Chan, ¿no? Solo había tres. Yo formo parte de un linaje que es sincrético en el que se estudia tanto el taoísmo como el confucianismo como el budismo Chan. Se estudia mucho más el taoísmo, pero se tienen conocimientos de las otras dos filosofías, vaya. O sea, es como muy completo. Yo diría que sí, por Sí. eso me atrajo bastante. Ah, ok. Ahí te sentiste como cómodo, ¿no? Como Sí, convencido, sí, como hizo este contacto, esta sinergia contigo. sí, hice match religioso, se puede Macho decir. religioso, gracias, sí, muy bien. A esta edad de 18, ¿tú seguías trabajando con tu papá? Estaba ¿O a qué intervalos. te dedicabas? Mira, en aquella época existe todavía, es una cadena grandísima de grandes almacenes en España que se llama El Corte Inglés, tipo Ah, en el Corte Liverpool. Inglés, sí, claro. Entonces yo estaba compaginando trabajos en El Corte Inglés por temporadas, navidades, cubría vacaciones y demás, y luego trabajaba con mi padre. Y luego me surgió la posibilidad de quedarme fijo en El Corte Inglés, rechacé la oferta y me pasé a un grupo que se llama el Grupo Leche Pascual. En grandes cuentas, empecé directamente en grandes cuentas y llevaba pues lo que eran 4 estados. Wow, Entonces pasé de la nada casi a un nivel bastante alto rápido y claro. jovencito. Sí, bien chico. El deporte. Fuiste también deportista en Sí. tu vida.
desde el ciclismo hasta el fútbol y karate a nivel de competición, en todas las áreas, ¿no? Y entonces, ¿qué descubres tú en el deporte? ¿O qué te daba el deporte? Pues el deporte es el complemento perfecto, yo creo. Ahora ya no lo practico básicamente, pero creo que el deporte te enseña muchos valores, ¿no? Ujú. Yo en el ciclismo, por ejemplo, aprendí sobre resiliencia 200%. Yo era más bien rodador o Ok. llaneador, Ajá. entonces la montaña se me atragantaba bastante y aprendes a aguantar. O sea, que hay veces que tienes que trabajar para otra persona como líder de equipo y tienes que trabajar para él incluso subiendo, entonces tienes que darlo todo. Yo creo que la vida es darlo todo en cada momento y ya. O sea, el resto tampoco, no se trata de esperar nada. Claro, así es. Entonces, después, bueno, mientras estás en este momento de tu vida, empiezas a montar una empresa. ¿A qué edad la montas y de qué era la empresa? Pues era una empresa de e-learning y la monté ya con 30 años, si no recuerdo mal. Antes había sido ya jefe de ventas, había sido director general en otra empresa Wow. y bueno, al final dije, bueno, voy a montar una mía propia y tenía que ver con la formación. O sea, yo creo que la educación es lo que cambia el mundo. Entonces, bueno, hay tres cosas que cambian el mundo: la educación, el dinero y el amor. Sí, Entonces, lamentablemente ahora parece que está en boga el dinero, pero el amor está ahí ganando poco a poco la partida y la educación, pues, es la asignatura pendiente, nunca mejor dicho. Yo creo ujú, que la sociedad se cambia a través de los niños y eso es fundamental. Los niños con valores se convierten en adultos con valores. exacto, tienes absoluta y te estoy completamente de acuerdo contigo. Llegan entonces, ya tienes tú 23 años, entonces ya estabas casado, tuviste un hijo, tenías mucho éxito ya como empresario, un matrimonio que iba bien de 10 años, y entonces sucede algo en tu vida, en el ámbito empresarial, que es, pues, quiebra tu negocio. Yo le había puesto fracaso, pero no creo que haya sido un fracaso al tiempo, viéndolo ya después. Estadísticamente es un fracaso si me ciño a las cifras. Pues sí, pues sí. Sí, ¿Cómo cambia este momento tu vida? pues mira, no tenía 23 porque si no llevaría 10 años casado y sería Ah, mejor. sí, Tenía cierto. Pues 33 años, la edad de Jesucristo, 33, perdón, sí. y ya tenía un niño y se me juntó pues la relación al principio. Cuando tienes mucho dinero o dinero, las relaciones siempre van bien. Cuando Sí. ya tienes menos dinero, las relaciones se resienten, ¿no? Entonces yo tenía una empresa, la empresa la monté en un estado equivocado, la monté en un estado que los salarios me permitía montar una empresa más grande, pero que en contrapartida el sector del e-learning no estaba preparado porque estaba muy anquilosado. Entonces ahí me equivoqué yo. El primer cliente que tuve había pasado ya un año y estaba en otro estado y era una caja de ahorros muy grande, pero ya no me dio tiempo a remontar. Entonces lo que se me juntó fue, no, no se me juntó, todo tiene su germen en que no me iba bien económicamente, eso genera estrés, las relaciones pues van a peor y me encontré pues en la ruina, como se suele decir, porque yo avalé, llegué a tener dos socios, hice una Sí. inyección de capital y al final yo avalé con mi capital personal todos los préstamos de la compañía Hijo, y me quedé arruinado y divorciado, las dos cosas. Yo creo que en la vida, si te pasa todo junto, es casi mejor. Entonces es mejor que te suceda todo de como de golpe golpe, ¿tú que no crees? vivir una cosa. Sí, yo creo que sí. Se sobrepone uno mejor. Pero Si llevas demasiados palos uno detrás de otro, cuesta más levantar la cabeza, yo creo. claro, claro, y eso voy porque tú terminas viviendo en tu coche. Sí. ¿Qué pensabas en ese momento? Porque yo pensar en la imagen tuya de estar viviendo en el coche después de haber tenido suficiente economía, una economía bollante, ¿qué pasa por tu cabeza? O sea, ¿qué pasa contigo? ¿Cuáles eran tus pensamientos cuando tú te acostabas a dormir en el coche Sí, una manta. con una manta? Sí, Exacto. pues, ¿qué pasa por mi cabeza? Primero que nada en la vida dura eternamente, ¿no? Ujú. Entonces, yo pensaba que era algo coyuntural. Digo, bueno, igual que me he arruinado en un plazo de un año, pues puede uno salir. En ningún momento pensé esto es definitivo. Yo creo que eso es lo que a uno le salva, ¿no? Esto es como igual las personas que tienen cáncer siempre tienen la esperanza de no es el último día, o sea, siempre queda la oportunidad y el seguir luchando, ¿no? Entonces se trata de que yo sabía que no iba a ser duradero, por lo menos yo iba a poner todo de mi parte para Ajá. que no fuera así, pero hombre, dormir en el coche, comer en el comedor de Cáritas, que también me resultó muy llamativo,
y luego pues que te toquen, aquí sería la Guardia Nacional, allí es la Guardia Civil por la noche la ventanilla del coche, ¿qué hace usted aquí durmiendo? Que han llamado los vecinos, digo, bueno, es que no, no puedo mover el coche, no tengo para gasolina. Pues hombre, son cosas que te dejan un recuerdo, pero de hecho creo que ya te comenté, tengo hasta la tarjeta de Cáritas, la Sí, llevo plastificada en la sí, cartera porque uno tiene que recordar siempre, el futuro está muy bien, pero es etéreo, pero exacto. donde has estado sí que te deja una marca. Entonces, me gusta recordarlo y tengo un buen recuerdo de ello, vaya, no me dejó un trauma. ¿Sentías vergüenza? ¿Qué pasa con el ego? Cuando llega el policía, te toca en la ventana, ¿qué hace aquí? Tú tienes que decir que no tienes gasolina para mover el coche. ¿Qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con el ego? Yo siempre he sido muy natural y no he pensado, el ego es algo que si te aferras a él te acaba trastornando y de hecho te convierte en la persona que no eres. Mm, Entonces creo que siempre he separado muy bien lo que antes hablabas, decías una palabra muy curiosa, un personaje. Tengo un personaje, no, es que al final yo soy una persona, todos somos personas. Lo que pasa es que la gente hace un constructo de un personaje y eso puede destruir a la persona. Entonces, yo me he aferrado siempre a mi persona. El personaje es independiente, ¿vale? ujú. Entonces yo puedo trabajar, hacer mis cosas. De hecho, cuando estaba viendo en el coche, me prestó dinero el cura del pueblo para irme a dar una conferencia para 800 personas en otra ciudad y me tuve que cambiar en unos baños como si fuera del Walmart, en el baño de minusválidos, ahí me puse mi ropa, porque obviamente en el coche estaba con un chándal, y ahí me puse mi traje, mi corbata y salí a dar la conferencia con la mejor de las sonrisas. Quiero decir, es que la persona no cambia y el personaje pues se construye, pues como te he dicho, en un baño de minusválidos uno se puede cambiar de ropa y puede pasar de 0 a 200 sin que nadie se dé cuenta. Quiero decir, los personajes al final son algo ficticio y la gente se fija en eso mucho ahora con el tema de los influencers y todo esto, pero yo siempre me he preguntado, bueno, siempre he tenido la certeza de que detrás de esa máscara pues hay personas completamente incluso opuestas a lo que puede parecer. Entonces, es como publicidad. Para mí todo lo que Ujú. sea, ¿sabes? Personajes como publicidad. A mí me interesa lo que hay en la cara B de los casetes antiguos, pues Sí. es la cara B. La cara A siempre tienen los mejores temas y la cara B es Sí. lo que complementa el disco, ¿no? Y dice, bueno, es bueno el artista si en la cara B también es bueno lo que aparece ahí. Claro, ¿y crees que esté relacionado o que a ti te ayudó en algún sentido todo este estudio filosófico que venías haciendo con no caer en este personaje o con ser fiel a ti mismo o con conocer muy bien tu ser interior, quién es realmente eres? ¿Crees que esto te ayudó o por qué le cuesta tanto trabajo o nos cuesta tanto trabajo a las personas que no tenemos estos estudios o esta manera de vida o de ver la vida? Encontrar realmente quién somos. Yo creo que es un diálogo interior, ¿no? Entonces, se te puede caer la economía, pero mientras no se, siempre y cuando no se caiga la persona, todo va bien. Quiere decir, la economía es algo coyuntural. Ujú, Entonces, creo que muchas veces, y eso tiene que ver con el budismo Chan en este caso y con el taoísmo, los apegos son los que en muchos casos nos destruyen totalmente. Entonces, si nos aferramos al dinero, si nos aferramos, como era mi caso, y tenía una muy buena casa, ujú. tenía mi despacho, mi biblioteca, mi colección de 3000 y pico CDs de música Guau. clásica, de ópera. Pues si te aferras a eso, claro, el gusto por la música no me ha cambiado, aunque si te digo la verdad, viví prácticamente un año vendiendo la colección de CDs que tenía de música Mm. clásica. Los vendí todos, menos 300, me quedé con un 10% de la colección que todavía tengo. Y pensé, dije, bueno, la música sigue ahí. En muchos casos la tienes en la memoria o en la cabeza, ¿no? Entonces, no es cuestión de apegarse a nada. Si te apegas y lo pierdes, parece que te quedas en cero, ¿no? O menos algo. Pero creo que se trata de pensar que siempre hay un mañana, siempre sale el sol, siempre hay oportunidades, siempre y cuando se sea optimista, lógicamente. Sí, muy optimista, porque habrá gente que puede estar pensando ahorita decir, ay, no, pues qué fácil pensar que, ¿cómo crees tú que se puede lograr esta, yo le llamaría desconexión de un optimismo que puede sonar como de fantasía a un optimismo que nos lleve a una realidad próxima, que nos lleve a salir de la circunstancia en la que estamos? Pues yo creo que tiene que ver con la actitud, fundamentalmente. Mira, hay gente que está muy mal económicamente y sale a la calle, se abandona. Yo Ujú. me acuerdo que todos los días tenía ciertas rutinas, ¿no? A Salía del ver. coche, me iba a la biblioteca municipal,
leía, había ordenadores allí, buscaba empleo, estaba leyendo, quiero decir, no me estaba abandonando, yo seguía siendo, me interesaba la cultura, me interesaba la filosofía, no abandoné eso en ningún momento. Entonces, creo que es cuando tú crees que lo has perdido todo, cuando realmente lo empiezas a perder, ¿no? Entonces, yo nunca pensé que lo había perdido todo, solo había perdido el dinero, Ah, pero el ok, resto estaba ahí. Todos los sí. muebles, si dijéramos con una casa, los muebles estaban. Solo me faltaba, pues igual pintar la fachada, ¿no? Y me faltaban las lámparas o las bombillas. Pero los mimbres, siempre que tienes los cimientos firmes, el resto se puede construir, aunque sea Ujú. poco a poco. ¿Nunca cruzó por tu mente como pedir ayuda, pedirle dinero a un amigo, a tus papás, a tu familia? Pues estaba a 800 kilómetros de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo, de mis padres. Bueno, mi madre estaba dedicada de salud, es muy aprensiva con estas cosas y tampoco era mi problema. Quiero decir, al final, si tú cargas tu problema es como las personas que te empiezan a contar sus penas y te empiezan a generar a ti ansiedad, ¿no? Dices, Ujú. qué mal lo está pasando. Entonces creo que cada uno tiene la responsabilidad y la capacidad para salir de aquello. De hecho, para volverme a casa con mi familia, recuerdo que tenía en el maletero de mis buenos tiempos, tenía comprada ropa de esquí nueva, totalmente con etiquetas, y gracias a ir a un lugar de empeños y vender la ropa, conseguí dinero suficiente para volver otra vez a Bilbao. O sea que siempre hay el que guarda allá, ¿no? Como se suele Pues decir. sí, sí. Entonces, de la época buena, pues siempre me guardaba cosas y gracias a aquello pude regresar. ¿Qué aprendizaje te dio? Porque tampoco debe ser sencillo la búsqueda del alimento, de la comida, Sí. ¿no? Siento que es de las cosas, deben de ser como las más dolorosas o complicadas o que te hacen como ver tu realidad en la que estás, porque tienes hambre, el cuerpo es físico, ¿no? Sí. ¿Cómo manejabas esta parte? Pues mira, hambre he pasado pocas veces, pero Sí, cuando se pasa se nota mucho. sí. Entonces, cuando empecé a pasar hambre fue cuando ya literalmente acudí a Caritas y me dieron la famosa tarjeta que te mostré, que era tres comidas y tres cenas. Usé las comidas, no usé las cenas porque me parecía que había gente, cuando iba al comedor de Caritas había gente muchísimo más necesitada que yo, ¿no? Wow. Entonces me parecía un abuso consumir las cenas. Digo, bueno, pues por estar a dieta y no cenar unos días tampoco va a pasar nada. Y es que había allí gente que sí que tenía muchísima necesidad. Entonces ves que eso te pone en contexto con todo lo demás, ¿sabes? Al final en perspectiva. Y dices, bueno, yo estoy mal, pero hay gente siempre, hay gente mucho peor que tú. Entonces quejarse me parece un poco absurdo porque nos quejamos muchas veces de vicio, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando daba cursos para directivos y les llevaba al hospital oncológico en Bilbao de niños, infantil, y cuando los directivos antes de ir allí salían del hotel, no, es que mi empresa, mi jefe, se quejaban de todo, y cuando les llevaba a ver niños de 4 o 5 años con cáncer, pues decían, José Ángel, es que esto tiene razón. O sea, poniéndolo en contexto, yo soy un desgraciado, me estoy quejando de puro vicio, ¿no? Se trata de eso. Exacto, exacto. Tú tuviste un gesto que yo creo habla de muchísima generosidad. Cuando tú te recuperas económicamente, sales de esta situación de calle, por llamarle así, ¿no? De vivir en el coche, donas a Cáritas. Bueno, pues eso es más que generosidad, yo creo que es justicia, ¿no? Es un deber. No, pero no todo el mundo lo hace, no cualquiera lo hace. ¿De qué lugar venía en ti el devolver esto o el tener este gesto? Pues si aprendes de la experiencia, obviamente vas a querer devolverlo. Si eres un egoísta y no has cambiado nada y has pasado por un mal momento, pues posiblemente luego te quieras asir a cualquier cosa y no dar nada. Pero creía que estaba en la obligación de... Hay una canción de Jorge Drexler que uno da lo que recibe y recibe lo que da. Pues al final se trata de devolver parte al menos. Bueno, fui generoso en el sentido que organicé eventos y donamos 12 toneladas de comida. 12 toneladas Muchísimo. en 3 días no me comí yo, te lo Sí, garantizo. yo lo sé, por eso lo Pero menciono. hay mucha gente necesitada, entonces cualquier ayuda es poca. O sea, esta es una sociedad tan absurdamente corrupta que vamos dejando por las esquinas a millones de personas pasando hambre. Bueno, de hecho, aquí tienes el caso de México, Sí. 40 millones de personas sin servicio sanitario de salud, sin seguro médico. Entonces, si te paras a pensar, es una casi de cada tres. Ujú. Entonces, muchas veces miramos hacia otro lado, pero me parece abusivo mirar hacia otro lado. Creo que hay que tener los pies en el suelo y mirar hacia los extremos, hacia el alrededor y sobre todo
yo creo que lo que no se puede hacer es hacer la vista gorda, que se dice en mi país, ¿no? O sea, no, esto no pasa, esto yo no lo he visto, a mí no me sucede, pero le puede pasar a cualquiera. Y el ejemplo soy yo, que me iba muy Sí, bien y me pasó. Y luego remonté, pero no hay que tenerlo presente que a cualquiera le puede suceder, cualquiera puede enfermar, cualquiera puede tener un problema con la empresa. El COVID ha sido un claro ejemplo de que cualquier empresa puede pasarlo muy mal. claro, claro. Entonces creo que hay que tener mucha memoria y buena memoria, las dos cosas. Y yo creo que una conciencia abierta, una conciencia, hacer conciencia, porque creo que a veces se nos va la vida en no tener esta conciencia de lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? El estar nada más preocupados por qué es lo que yo quiero, qué necesito yo, qué quiero hacer, quién me puede dar a mí, Sí, ¿no? Y no voltear a ver, esta manera que tú tienes de ver la vida o de tener este tipo de conciencia, ¿crees que también te lo ha dado mucho el taoísmo? sí, yo creo que el taoísmo ha sido una bendición, porque cuanto más deseas algo, cuando no lo consigues más te frustras y Ujú. más infeliz eres. Entonces, el que persigue algo se pasa la vida persiguiendo sueños que luego no se hacen realidad y se pasa la vida siendo un infeliz, ¿no? Entonces, he sido de dejar semillitas, ¿no? O sea, me acuerdo que, mira, de la experiencia traumática de acabar en un coche, surgió mi primer libro que quedó finalista en unos premios editoriales. O sea, que al final de todo lo malo se puede sacar una enseñanza positiva, como el famoso yin yang, ¿no? En la parte Sí. yin hay un poco de yang y viceversa. Entonces, creo que se trata de sembrar. Ujú. Y he ido sembrando, antes te decía lo del tema del artículo, o sea, tú vas sembrando y al final siempre recoges. Hombre, obviamente para recoger mucho tienes que sembrar mucho. Ahí suele radicar el problema, que la gente busca la píldora de la felicidad, el éxito Ujú. inmediato, y eso no existe. No existe y el que vende eso es un vendehumos, ¿no? Entonces creo que se trata de ser más constante, de ser trabajador, de tener valores, de creer en la familia, de creer en la educación, de creer en la sociedad y no perder la esperanza. Yo creo que dentro de todo el caos que existe en el mundo siempre hay, ojo, tú ves cualquier asfalto y siempre sale una flor en cualquier Sí. grieta, Ay, qué entonces linda siempre hay imagen. esperanza y hay que mantener eso. Eso es lo que Ujú. nos tiene que mantener unidos, vaya. ¿Y qué piensas de elegir, de la elección? Porque yo creo que tú, cuando vives en este auto, ya habías elegido salir de ahí. O sea, ya habías elegido no quedarte así o ir a peor. Sí. Entonces, ¿qué tan importante es una elección en la vida? Decidere, que es la etimología, Ujú. dice alejarse de cualquier otra opción. La gente se condiciona mucho por las decisiones porque piensa que luego empieza a mirar atrás. Y si hubiese elegido la otra opción, pero eso Ujú. es un poco absurdo porque en el momento que tomas ya una decisión ya es imposible volver al mismo punto y tomar otra, ¿no? Entonces no se puede condicionar ni se puede medir. Entonces creo que las decisiones es una de las principales libertades en la vida. Entonces uno tiene que saber lo que elige, por eso en el taoísmo se elige de manera reflexiva, no con prisas, no rápido, sino esto realmente me importa, esto realmente me llena, en base a eso, pues tomo una decisión o tomo otra y una vez que la tomo ya, pues confío en que pasará lo que tenga que pasar, pero no tiene por qué afectarme, quiero decir, la vida está llena de altibajos, es cíclica, es como la bolsa, si me apuras, ¿no? Hay subidas, bajadas y se trata de disfrutar de mira, de las subidas, de esos instantes de felicidad, que son solo momentos, Sí, y de las bajadas del aprendizaje. Y con eso ya creo que la ecuación sale, si no perfecta, casi queda armónica. sale mejor, Sí. ¿no? Sale para bien. ¿Cómo crees tú que los factores externos nos afecten para elegir bien o para elegir lo mejor para cada uno de nosotros? ¿Afectan? Pues mucho, si pones el foco en los factores externos. Si solo te Ujú. fijas, yo siempre he dicho que hay que dar un paso atrás y ver todo en perspectiva, porque si miramos desde aquí el problema, pues el problema se nos hace inmenso, pero si damos un paso atrás, pues el problema se reduce. Entonces creo que para tomar una decisión y para elegir, pues no se puede elegir desde la incertidumbre, desde la urgencia, y Ujú. eso bueno, a todo el mundo le condiciona. Pero claro, es que también hay que trazar un tránsito de vida. Uno tiene que saber dónde quiere llegar, incluso a largo plazo, ¿no? Y la gente lo que busca es la inmediatez, el corto plazo, y no piensa dónde quiere estar dentro de 5 años, de 10 años. Y yo siempre he sido de mirar mucho hacia dónde quiero llegar, a quién me gustaría parecerme. Y por cierto, sobre el tema de la generosidad,
me acuerdo que en ese evento que organicé, que se llamaba Mentalidad Networking, allí había gente como María Alonso Puig, Alex Rovira, Juan Carlos Cubeiro, que donaron su tiempo, eran charlas de no más de 20 minutos, y todos donaron su tiempo sin costo para que pudiéramos conseguir alimentos y pudiéramos llenar los eventos. O sea que hay mucha gente generosa. Lo que pasa es que, como se dice en el taoísmo, la virtud superior no es publicitaria. Están los influencers que van por ahí regalando billetes y dinero, pero hay mucha gente que dona mucho dinero, que hace muchos favores, que no pide nada a cambio ni se hace publicidad. Esa es la virtud verdadera. La otra es la virtud aparente, no la inferior. ¿Es el personaje? El personaje. Ajá. Sí. Ok. El que tiene afán por ayudar a alguien no necesita notoriedad. El que no hace por notoriedad está vendiendo incluso la ayuda, y eso para mí es incluso denigrante, de hecho. O sea, yo lo veo no positivo, sino para mí eso no es ejemplo de nada, porque se queda en una anécdota. O sea, se demerita el voltéenme a ver qué estoy haciendo con la acción de darle algo a alguien, ¿no? Sí, los voluntarios de Cruz Roja, de las ONGs, nadie los conoce, pero están ahí todas las semanas. Y el que es influencer y sale y regala 100.000 pesos a alguien, pues aparece una vez, luego desaparece de la vida de esa persona. Y gana seguidores y gana otras cosas, sí, ¿no? Sí, siempre hay algún beneficio por algún sitio. Exacto, tienes toda la razón. ¿Hubo algún momento, regresando un poco ya a la situación esta de vivir en el auto, porque eres humano, que te dio como depresión, que lloraste alguna noche, que lloraste, que pensaste que a lo mejor no ibas a poder salir de esa situación? Momentos. Sí, pero es que siempre asociamos llorar, el estar triste, el estar deprimido, lo asociamos siempre a características negativas, ¿no? Sí. Llorar es humano, es más, llorar es necesario. Es una forma de extraer de tu cuerpo la tensión hormonal incluso. Entonces, llorar no es nada malo. De hecho, siempre se ha caracterizado como malo, y para que los hombres no pueden llorar, no puedes llorar en público, pero imagínate, vas a un lugar, te van a entregar un premio, va tu familia y lloras. Pues para mí es humano, y es todavía más reseñable que alguien que llega allí, coge el trofeo, saluda y dice, uy, qué bueno soy o qué grande soy. Entonces creo que llorar no es malo, que me hacía falta llorar en ese momento, que estar deprimido me ayudó también a darle más sentido a otras cosas. ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo puedes? Te la hago la pregunta porque hay mucha gente que nos está escuchando que a lo mejor está viviendo ahorita un momento de depresión. Sí. Y me interesa esta herramienta o este tip, le podríamos decir más coloquialmente. ¿Cómo le das la vuelta a la depresión para lograr esto que tú lograste? Yo creo que tienes que resetear tus mapas mentales. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, creo que yo tuve suerte porque cuando estás cayendo en picado, ¿no? En mi caso dije, vale, estamos cayendo en picado, parece que esto es en barrena y no tiene límite, pero llegó un punto que sí que yo mismo dije, hasta aquí. O sea, yo puse el límite de, vale, ya he caído suficiente, ya he aprendido de la experiencia, he llorado suficiente, he estado suficientemente tiempo deprimido, pero ya no más. Entonces es como si luego cuando llegas a ese punto y de manera casi automática, es como si pegaras un salto y tuvieras un muelle en los zapatos y un resorte te vuelve a llevar hacia arriba. Te iba a decir rápido, no sé si la palabra sería rápido, pero igual que la caída rápida, la recuperación también lo puede ser. Yo entiendo que hay gente que dice, no, llevo deprimido un año, pero la voluntad en mi caso, hizo mucho, por lo menos. Entonces, igual que caí rápido, también me propuse volver al mismo nivel, si no más, de una manera rápida. Y de hecho, un año después de estar viviendo en el coche, estaba ya de director general en una empresa. O sea que la vida es como, pues eso, un remolino de emociones. ¿Dónde te bañabas? ¿Dónde me bañaba? ¿Cómo hacías? O sea, sí, porque son las cosas del día a día. Me bañaba, con mis ahorros me bañaba en la piscina municipal, iba a la piscina y ahí me bañaba, literal. Wow. Ok. O sea, que iba allí, nadaba un ratito y luego me iba a bañar y al coche otra vez. De nuevo a dormir y a descansar. Sí. Wow. ¿Cómo es este momento de empezar a salir de esta circunstancia y empezar a ver o a estar dentro de ya el éxito? ¿Cómo se dan estos pasos de salir de esta situación a llegar a eso? Pues yo creo que sin abandonar todo lo previo. Quiero decir, yo tenía una carrera de éxito, tenía muchísima experiencia, era un buen profesional en mi área y yo sabía que eso no lo había perdido. O sea, la luz no se pierde nunca, aunque se haga de noche, la luz luego vuelve, ¿no?
y la luna también incluso da luz por la Ujú. noche. Entonces se trataba de que yo cuando volví, en este caso a Bilbao, pues sabía que si buscaba trabajo con el conocimiento previo que tenía, aunque hubiese pasado un mal momento, pues en alguna situación, en algún proceso de selección, iba a conseguir un buen trabajo de nuevo y así fue, ¿no? Entonces se trata de no perder el norte. O sea, he perdido el dinero, pero no el norte. Ujú. Entonces dije, bueno, pues voy a volver a ser el que era, que siempre lo había sido, y con eso ya recuperé pues otra vez un trabajo, tuve dinero, poder adquisitivo y la sonrisa, ¿no? En muchos casos. Porque cuando pasas hambre la sonrisa se te queda un poco mustia, Sí, digo yo. se pierde un poquito, Eso y ¿no? peso, que perdí cerca de 27 kilos. Muchísimo, Mucho peso, muchísimo. sí. ¿Nunca te cruzó por la cabeza? Porque también es muy, muy común o normal que cuando uno está en una situación así fuerte, porque es una situación fuerte, cruce como el alcohol, la droga, para evadir, ¿no? Y mucha gente cae desgraciadamente en eso y eso no le ayuda a salir quizá nunca o a que le cueste el cuádruple de trabajo, ¿no? Cuando estás mal tienes que estar centrado, incluso en tu mal que estás padeciendo. Entonces, la gente más consciente es la que puede salir antes de algo, ¿no? O sea, si tú tienes una enfermedad grave o, como en mi caso, acabas en la ruina y te centras en distraer tu mente, ¿vale? La vas a distraer, pero no vas a solucionar la situación. Entonces, el alcohol, las drogas son una distracción que no cambia la realidad, ¿no? O la Ujú. verdad O en la este caso. empeora. ¿No? La realidad sí te la cambia momentáneamente, Sí. ¿no? Pero no la verdad. Entonces se trata que yo quería estar centrado para salir, porque sabía que si no me centraba no iba a salir, ¿no? O sea, podía incluso empeorar. Cuando estuve en el comedor de Cáritas, me acuerdo, conocí a un minero, estaba divorciado, que había ganado 3 veces lo que yo ganaba en la mina y estaba bastante peor que yo y era bastante adicto al alcohol, ¿no? Entonces vi que era un gran tipo cuando estaba sin tomar o sin Ujú. beber, pero que después era otra persona y cuando era la otra persona, bueno, más un día, ¿no? Entonces, ahí ves claramente que si te distraes, lo pierdes, ahí sí que lo pierdes todo. Entonces, para no perderlo todo, lo mejor es mantenerte, poner el foco en algo positivo siempre. Y Esa, lo más positivo es en ti mismo, quiere decir, el taoísmo no es que sea egoísta, pero siempre te dice que para comunicarte con los demás, tienes que primero aprender a comunicarte contigo mismo y luego ya cuando estás sereno y tienes la armonía suficiente, pues entonces ya te puedes relacionar con otros, porque si no, condicionas las relaciones con los demás con lo que tú estás pensando, ¿no? claro, Es claro, así. claro. ¿Crees que es una responsabilidad el salir adelante? Yo creo que es una obligación intentar salir adelante, ¿no? Es una obligación. Luego también es una responsabilidad porque, como en mi caso, mira, si luego eso sirve para que consiga 12 toneladas de comida para comedores sociales, pues claro que es una responsabilidad. Yo creo que nos tiene que ir bien siempre y cuando no olvidemos que tampoco podemos ser egoístas. O sea, que hay gente que no está bien, que hay gente a la que podemos ayudar y hay muchas formas de ayudar. No solamente significa ayudar con dinero, una Ujú. sonrisa, un buenos días, un gracias, sobre todo cuando tratas con personas más bien subordinadas o cuando vas a un restaurante y te atiende un mesero, pues hay gente muy antipática con mucho dinero que ahí se ve su calidad humana que es -10, ¿no? Ujú. Pero yo tengo el defecto, llámame raro, pero siempre trato mejor a la gente que incluso está jerárquicamente por debajo de mí que a los superiores. Como digo yo, a los superiores todo el mundo les hace la pelota o la barba, como dicen en México, Ajá. pero a la gente del aseo, a los meseros, pues, normalmente es como si no existieran, como si nadie les viera. Entonces, ser amables con ellos, pues les alegra el día y no está de más, no cuesta nada, es gratuito. Claro. Entonces, yo creo que merece la pena todo eso. Ponos un ejemplo de algo que pueda hacer sentir bien a alguien, algo que Pues yo, por ejemplo, la ujú, persona que limpia nuestras oficinas en las que trabajo, pues es muy detallista, muy limpia y viene, me saca la bolsa de basura de la papelera, me la ujú. repone. Y yo casi siempre intento, cuando sé que vienen los días que viene a trabajar, que son 2 a la semana, pues ya tengo la bolsa, la he sacado yo, la he anudado, la tengo Ay, preparada y he repuesto hoy la bolsa, pues para ahorrarle 2 minutos de trabajo, que no van a guau. ninguna parte. Yo creo que al Ujú, final, y aparte que es bueno ponerte en los zapatos de los demás para ver el tipo de trabajo que es. La gente que cobra mucho dinero hace unos trabajos muy agradables y cuando vas bajando en el rango económico son los trabajos más duros y más desagradables. Entonces, si no valoramos eso, yo no veo a Carlos Slim limpiando aseos, para que nos entendamos, ujú, ¿no? ujú. Entonces hay que valorar eso triple,
porque si tienes la suerte de no tener que hacerlo, pues por lo menos valora a los que lo hacen y respétalos. Claro, y también, ¿sabes qué? Creo que hay un tema, el sentirse vistos, ¿no? Sí, Porque es gente que pasa, sobre todo estas que limpian las oficinas, este tipo de trabajos que son muy honorables porque finalmente es un trabajo y que ellos lo hacen también por necesidad y porque están trabajando, eh, no se ven. La gente no los voltea a ver. sí, los ignora. Los ignora por completo. Yo me fijo a veces que entras a un baño público y está la señora que se encarga de la limpieza del baño. Yo siempre procuro ser amable, darle un buenas tardes, mirarle a los ojos, porque debe ser muy duro estar ahí y que no te vean, ¿no crees? Yo me acuerdo en una ocasión, esta misma señora de la que nos hace en las oficinas la limpieza, pues un día me llamó la atención porque venía como con las pestañas o, bueno, como muy, muy adornadita, ¿no? Sí. Y le digo, oye, Blanca, ¿qué te has hecho? Y tal, te veo radiante. Ay. Y se sonríe y dice, no, es que mi hija está estudiando y tal, y está haciendo prácticas conmigo. Digo, pues vente más así que se te ve genial. Y tuvo una sonrisa que yo no la había visto sonreír así nunca. Y tiene que ver con que todos una palabra de agradecimiento, una palabra agradable nos alegra el día. Entonces, ¿para qué vas a ir por ahí enfadado? Si se trata de, si quieres ser tú feliz, tienes que intentar hacer felices a los demás, ¿no? Porque esto es como tú das y recibes, al final. Exacto, exacto. Para ti, ¿dónde empieza la vida? Entonces empieza la vida todos los días. Todos los días desde que me levanto y cada segundo. Ahí empieza la vida. Porque el Ujú. resto es pasado y ya no se puede hacer nada por eso. El futuro pues es ensoñación, así que la vida es el ahora. O sea, aquí y ahora es la vida. El resto son todo cantos de sirena, ¿no? Exacto, La vida exacto. no es que empiece, ni empieza ni acaba. O sea, La vida es. es esto, la vida es. Ok. Entonces, cuando ya dejas de estar aquí, ya no tienes vida, ya no eres otra cosa, ¿no? Ujú. Entonces, se trata de que la vida es esto, es todo. Pues sí, pero hay gente que vive la vida sin vivirla. O Sí, sea, como pasa por la vida, transita, pero no, exacto, realmente su exacto. camino, si hablamos de taoísmo, no van por el sendero correcto, van distraídos, ¿no? Entonces, para ir por la vida correctamente tienes que centrarte en la vida, y es lo que la mayoría no hace. Siempre están pensando, ¿y mañana qué haré? ¿Y pasado mañana qué haré? ¿Y en otro trabajo si tuviera otra casa, si tuviera...? Y eso al final pues te genera, yo creo que problemas y frustración, y eso te genera infelicidad. Entonces, los taoístas son felices porque se contentan con lo que la vida les regala. Y la vida siempre es un regalo. Incluso los enfermos de cáncer, pues todos quieren vivir más. ¿Por qué? Pues porque cada segundo cuenta. Entonces se Ujú. trata de disfrutarlo todo como si no hubiera mañana, que de hecho no lo hay, ¿no? Ajá, Entonces, exacto. Nadie lo tiene si garantizado. vives el hoy, no necesitas el mañana. Si no vives el hoy, obviamente siempre estás anhelando un mañana que luego casi nunca llega, ¿no? Entonces se trata de ¿Y cómo disfrutar. llegamos a vivir el hoy? Porque cuesta mucho trabajo estar en el presente Sí, y vivir el hoy. ¿Cómo logras tú vivir el hoy? ¿O cómo les puedes decir que podemos llegar a vivir el hoy, pues yo creo el que presente? si hablara en conceptos taoístas, tienes que aislarte del ruido. O sea, el mundo Mm. moderno está lleno de ruido y ya no me refiero a los decibelios, la contaminación, sino ruido mediático. Hay mucha publicidad, más de 40.000 impactos diarios, todos te dicen cómo tienes que ser, qué tienes que vestir para llegar a un estatus y al final vives en un sueño constante, ¿no? En una Ujú. publicidad que no te ayuda en nada. Entonces creo que lo primero que tienes que hacer es poner los pies en el suelo y no distraerte. O sea, hay mucho ruido y decir, vale, esto está muy bien, hay ruido, pero tienes que saber lo que es verdadero y distinguirlo de las realidades, porque realidades hay millones, ¿no? Cada persona tiene su realidad, pero luego verdades hay muy pocas. Entonces se trata de centrarte en las verdades, que es lo consistente, y dejar lo que es inconsistente, que te rodea todo el día, pero que al final no se va a quedar ahí, salvo que tú te apegues a ello, ¿no? Entonces creo que tienes que apegar a lo que tiene valor. Claro. Regresándome un poquito a los momentos del automóvil, ¿cómo nace esta idea de escribir este libro y por qué lo escribes? Pues hombre, yo creo que fue una terapia que hice gratis, ¿no? Al final escribes el libro. Mira, la gente cuando leía el libro me decía, oye, es que describes muy bien el olor de los comedores de Cáritas. Bueno, es que he estado en un comedor de Cáritas, sé cómo huele, sé los ruidos que hay ahí, las bandejas de metal y todo esto, ¿no? Entonces, para mí fue una especie de terapia y fue una forma de mostrar a los demás que incluso en esos momentos, pues siempre hay esperanza, ¿no? O sea, que no se pierde todo, se pierde
una parte, pero no se pierde todo. Ujú. Entonces, para mí fue una terapia gratuita y adicionalmente, pues fue una forma de explicar al resto del mundo, pues que incluso en los peores momentos siempre hay formas de salir de ahí. Ajá. Miedo, hablemos del miedo. ¿Sentiste miedo en algún momento viviendo ahí? Pues si te digo la verdad, no. España es un sitio muy seguro, era un pueblo pequeñito y era muy seguro. Entonces, miedo ninguno. O Ni sea, miedo en el sentido de, ¿y si no puedo salir de aquí? O miedo, porque ya ves que el miedo es en la cabeza, ¿no? Es en la sí, mente. Entonces, también sería muy humano el sentir esta parte, esta emoción, o darle fuerza a esta emoción, viviendo en una circunstancia como o y si mañana no encuentro qué comer, bueno, ibas al comedor de Cáritas, pero me imagino que antes de llegar ahí, pues había como este pensamiento, ¿no? ¿O no? ¿O qué es el miedo para ti? pues el miedo es lo que tú le otorgues al miedo. O sea, el miedo lo construyes tú, en realidad. Entonces, el miedo puede serlo todo o puede no ser nada. Ujú. En mi caso concreto, yo siempre tengo respeto a todo, pero miedo a casi nada. Entonces sí que era respetuoso con, oye, voy a intentar que esto no se perpetúe en el tiempo, voy a intentar salir de aquí lo antes posible. Ese es el respeto, pero el miedo, siempre y cuando te reconoces en ti mismo y sabes las expectativas que tienes, las cualidades que tiene el ser humano, la resiliencia que tiene el ser humano, que es innata, pues el miedo yo creo que no es una opción, porque el miedo paraliza. Entonces, si Ujú. quieres vivir la vida, no te puedes paralizar porque la vida continúa y tú te quedas detenido, ¿no? Entonces se trata de, yo tenía mucho respeto con mi situación, obviamente, pero no tenía miedo porque pensaba que estaba suficientemente capacitado para que eso no durara eternamente, vaya. Okey, guau. Cuéntanos esta anécdota, porque tú hablas sobre el honor y el cumplir. Entonces, Sí, cuando tú estabas trabajando, hubo un momento que no había manera de surtir cierto producto, sí. ¿y qué fue lo que hiciste? Ah, pues mira, te refieres a la anécdota. Sí, Bueno, yo soy una persona de palabra, ¿no? ujú, Entonces tenía muy buenos clientes y algunos de ellos se jugaban muchísimo dinero porque eran, por ejemplo, pastelerías industriales y demás. Entonces me acuerdo una situación que el almacén central de la empresa en la que trabajaba no tenía mercancía para servir de una referencia que hacía falta para elaborar unos pasteles y lo que hice fue un traspaso entre centros y me tuve que ir a otro estado de madrugada con un montón de neveras con hielos que llevé de mi casa, meter toda la mercancía en el coche, llegar todo sudado ahí a las 6 de la mañana a la recepción de un tipo Walmart, era allí Carrefour, ujú. es Ah, francés, Carrefour, sí. Carrefour. Pues entonces de un Carrefour hice un trasvase a otro Carrefour para no dejar al cliente tirado sin la mercancía, ¿no? Entonces tuve que hacer llamadas, oye, ¿tienes mercancía en stock de seguridad? ¿Te sobra algo? ¿Me lo puedes prestar? No es para mí, es para tu compañero. Y gracias a esas llamadas y al madrugón de ese día, que me levanté a las 4 de la mañana, pues pude entregar a las 6 de la mañana la mercancía y a las 10 cuando abrí en la tienda, pues estaba todo surtido. ¿Y qué pasó con el dueño? ¿Te Pues agradeció, el no? encargado me hizo una tarta, no te exagero, así de ancha, que no me entraba en la nevera para el cumpleaños de mi padre. Ay, Y me la facturó a 1 euro por la caja, lo recuerdo perfectamente. Y me dijo, te tengo que facturar algo porque no puedes salir con un objeto del hipermercado sin facturar nada, pero me cobró 1 euro solo por ay, la tarta. guau, guau. Eh, y agradecidísimo de haber quedado, obviamente, porque te hizo este regalo. ¿Qué son los regalos en la vida? O sea, porque no me refiero a un regalo material. Sí, Este acto que tuvo este cliente tuyo fue un regalo, ¿no? Porque sí, van otras cosas tras de eso. Tú has dado regalos, porque va algo mucho más valioso tras el hecho o el acto o la especie que tú das, ¿no? sí. ¿Qué son los regalos y por qué son importantes los regalos? Pues yo creo que los regalos marcan la vida de las personas, ¿no? Cuantos más regalos recibes, mejor te sientes, más seguridad en ti mismo tienes, más feliz eres, más generoso te vuelves. Entonces creo que regalar es como, si habláramos de algo malo sería como alimentar un monstruo, pero si hablamos de algo positivo es como alimentar a la propia vida, ¿no? La vida es todo regalos. O sea, quiere decir, incluso yo últimamente intento ser muy escrupuloso y no pisar animalitos, ¿no? Voy fijándome en el Ah, suelo que alguno me dirá, parece que voy buscando dinero, pero no es el sí, que caso. sería lo Si le común. puedo otorgar unos minutos más de vida a otro ser vivo, pues oye, se lo otorgo, ¿no? Entonces, incluso si lo analizas fríamente, incluso el cuerpo fallecido de un insecto
alimenta a otro ser vivo, ¿no? Entonces, incluso muertos, somos generosos. O sea que imagínate si es importante la generosidad, ¿no? Creo que la generosidad lo es todo. Si tu vida no es generosa, no has tenido vida, tal cual. Wow, qué fuerte, qué Bueno, fuerte. yo te diría que qué verdadero, porque más que Sí, fuerte, al final, si te fijas, la gente que no es generosa es muy infeliz. Y tú puedes conocer mucha gente que es muy infeliz y si la analizas con frialdad es precisamente porque no ha sido nunca nada generosa. ¿Y de ahí vendrán los vacíos que se sienten? Sí, el vacío existencial tiene mucho que ver con que tú te pasas la vida persiguiendo algo, incluso aunque consigas dinero, poder, fama, eso tu vacío, o sea, tu interior o tu yo, para nada lo está alimentando con nada positivo. Entonces, al final, en tu diálogo interno lo que sientes es que estás vacío, luego acabas más infeliz, acabas en las drogas y luego hay muchos casos de gente con mucho dinero, con mucho poder y que acaba con una sobredosis, ¿no? Cuando aparentemente ves su vida de personaje y dices, bueno, lo tiene todo, pero la persona resulta que no tiene nada. Exacto, está vacío por dentro, Efectivamente. ¿no? Qué triste. Dinos, ¿qué o cómo se vive el taoísmo? Porque hay 5 puntos, ¿no? Como básicos, ¿no? En lo que se basa la filosofía taoísta. ¿Estoy bien o Son sí? básicamente Más o 3, menos. pero sí, 3, bueno, son muchos, sí, pero pero los más principalmente como, a ver, los más platícanos un importantes. poco de eso. Mira, uno que es muy importante es la frugalidad. Frugalidad, Frugalidad, que tiene que ajá. ver con vivir cómodo con casi cualquier cosa, no ambicionar el mejor menú, pues sí, será el mejor menú, pero no necesitas eso para mantenerte con vida, ¿no? Entonces, Ujú. un menú de cazuela de la casa de una abuela o de una persona cercana que tú le Hogareño. haces con cariño, pues puede tener mucha más simbología y te puede llenar mucho más tu ánimo Ah. y tu alma que un plato en un enorme restaurante, ¿no? Top. Ujú. Entonces se trata de la frugalidad, que es vivir feliz con casi lo que tengas, con lo que tengas de hecho, ¿vale? Luego también hay la humildad y la compasión. Esos 3 parámetros son, yo te diría que los más esenciales. Si tienes compasión nunca vas a hacer daño al otro, porque no existe el otro, todos somos uno, en teoría según el Guau. taoísmo. Entonces, claro, cuando ves al otro como diferente es cuando ya de alguna manera le vas a tratar de manera distinta y eso te va a condicionar. Si le ves como una parte de ti mismo, pues entonces vas a ser mucho más comedido en el trato. Mm. Y luego la humildad, pues en mi caso, imagínate el ejemplo, ¿no? O Sí. sea, O la sea, humildad es clarísima. Quiere decir, las personas valen lo que valen como personas, no lo que tienen en su cuenta bancaria. Entonces creo que un ser humano no se le puede catalogar por nada, excepto por su bondad. Si la persona es bondadosa, es una gran persona. Si la persona no es bondadosa, pues será muchas cosas, pero no va a ser nunca una buena persona. ok. Me gustaría que habláramos sobre el agradecimiento. ¿Qué es lo que más, hasta ahorita, agradeces en tu vida? Lo que más agradezco en mi vida, esa es una buena pregunta. Lo que más agradezco, bueno, es que agradezco muchas cosas. Ujú. Una sola no, Bueno, dime una dentro de las más valiosas o que sé. sean más importantes para ti. Me Venga, encantaría te voy a saber. decir una. La paciencia que tiene mi mujer, por ejemplo, conmigo, eso es una cosa, yo diría que eso Sí, es apoteósica, sí, porque a veces los seres humanos somos inaguantables, todos, ¿eh? Y te digo sí. todos, incluso los monjes taoístas también. Entonces, que en esas situaciones alguien te abrace, pues eso vale su peso en oro. Wow. Entonces creo que el amor consiste, el amor es cíclico también, ¿eh? O sea, tiene altos y bajos, y el mantener una línea y aguantar con ese movimiento de sub y baja, Ujú, pues creo que no es que tenga mérito, pero sí que es la esencia del amor verdadero. Entonces, el otro amor es como más etéreo, ¿no? Pero alguien que te quiere cuando no eres tan bueno, ujú. pues tiene mucho mérito. Cuando digo no eres tan bueno, no me refiero a cosas graves, ¿no? Porque lo hay gente, no, es que le pega a la mujer. Ajá, no. Eso es inaguantable. Sí, Pero mal genio, mal humor, un día malo, el contar penas, esto, fíjate lo que me ha pasado, pues todo eso es humano, ¿no? Pues que alguien te aguante todo eso, pues tiene mucho mérito, yo creo. sí, y habla de el amor que esa persona tiene hacia ti, Sí, obviamente, y el tú sentirte amado, ¿no? efectivamente, ahí es cuando se nota. En los buenos momentos todo el mundo te quiere, ¿eh? Está feliz, ¿verdad? Amigos, vecinos, Sí. familiares, hasta tu mujer, ¿no? Pero Sí. cuando tienes malos ratos y malas rachas, ahí es diferente. Ahori Siempre hay menos personas. ahorita que mencionaste amigos, ¿perdiste amigos cuando perdiste todo? ¿Se fueron también los amigos?
Pues mira, es que hay formas de enfocarlo. Si digo perdiste amigos, no, yo creo que gané mejores amigos de los que perdí. Quiero decir, o sea, Ah, yo siempre el vaso siempre está lleno, porque en el peor de los casos tiene la mitad de agua y la mitad de aire. Entonces ajá. hay gente que ve, no, perdiste, no perdí nada, en realidad, porque los que no estuvieron realmente no habían estado nunca. Lo que pasa es que yo pensaba que pudieran estar, ¿no? Ok. Entonces, en realidad gané muy buenos amigos y conocí gente muy positiva que no pensaba ni que iba a llegar a conocer, por ejemplo, pues como María Alonso Puig o como Alex Rovira, 7 millones de libros vendidos y me dijo, yo quiero estar y no solo lejos de venir a trabajar gratis, nos donó en libros casi 3.000 euros para venderlos, imagínate, o sea, vino Wow. cargado con cajas Ajá. para entregarnos y eso es generosidad también, Sí, mucha generosidad. Entonces creo que perder no perdí nada, porque era apariencia, ¿no? No tenía nada, en ujú, realidad, no eran amigos, pero sí que gané mucho porque los que se quedaron, pues fueron mucho más amigos todavía. claro, y como mucho, con otra energía, pues otra energía que viene de la amistad verdadera y del Sí, amor y de otras cosas que soportan esa amistad, sí, ¿no? porque al final ellos se quedaron con la persona, no con la persona que tenía dinero, ¿no? Con el personaje, ¿no? Efectivamente. Entonces, los que se quedan con la persona son los que tienen que permanecer. Es así de simple. Exacto. En tu libro Cuentos budistas, la leyenda del barco Life es en uno de los cuentos, el del monje y la montaña dice, siempre que valores tu presente, podrás entender lo que es un regalo y así serás capaz de sonreír a toda la vida que te rodea, que es justo lo que acabamos de platicar sobre Sí. los regalos. Entonces, siempre hay que estar conscientes de que todo es un regalo. Yo te diría que esto es un regalo. Mira, hay una anécdota taoísta del maestro Chuang-Tzu que fallece su esposa y a los pocos días van los discípulos a su casa y le ven bailando, pero dice que estaba celebrando, ¿no? Y le llaman la atención los discípulos. Maestro, ¿qué hace? Si ha muerto hace pocos días su esposa. Y les dice, yo cuando mi esposa vivía la respetaba totalmente, pero lo que no querría mi esposa, de alguna manera, es que yo estuviera triste, ¿no? O sea, la vida sigue y mi obligación es seguir con la vida, no Mm, abandonarme. claro. Entonces... Yo creo que todo en la vida es un regalo, pero todo hay que abrazarlo. Claro, la gente es como muy selectiva. Mm, Esto no me conviene, esto no me interesa, esto no me convence del todo. Y en esos no me convence del todo nos perdemos la esencia de casi todo lo demás, ¿no? ujú, Entonces creo que se trata en coger aquello que te llega, saber que de verdad es único y es para ti ujú. y ya está, y celebrarlo. Así que sea lo que sea, ¿eh? Claro, venga como venga, Efectivamente. ¿no? Ya por último, para ir terminando, me gustaría que nos hablara sobre el perdón. ¿Hay algo que hayas tenido que perdonar en tu vida y qué fue? ¿Y cómo podemos llegar al perdón? Buena pregunta. Mira, hay veces que más que perdonar a nadie, me cuesta perdonarme a mí mismo, porque hay veces que soy inaguantable, literal. Entonces, cuando estaba viviendo en el coche, yo creo que una de las claves para salir de ahí fue perdonarme esta palabra que tan de moda está de lo del fracaso, ¿no? O Mm, sea, el perdonarme el haber fracasado y me di cuenta que había muchas cosas coyunturales, ¿no? O sea, al final si crees que en la vida todo depende de ti, estás loco. No es que estés equivocado, es que literalmente estás trastornado. El taoísmo lo dice claramente. El Tao, por decirlo de alguna manera, lo controla todo y decide por todo, incluso por ti mismo. Entonces, si tú crees que estás decidiendo y controlándolo todo, tienes un serio problema. Entonces, en mi mm, caso, pensaba que me tenía que perdonar el haber fracasado, luego me di cuenta que no tenía que perdonarme nada, pues que había fracasado o que había tenido unos malos resultados. Tengo un amigo que se llama Jorge Lis, que era motociclista profesional, ah, y me acuerdo que me decía, dice, no, yo no fracasas nunca. En mi caso, él, que es motociclista, era motociclista tampoco. Dice, obtuve unos resultados que no se ajustaban a mis expectativas, ah, pero no era un fracaso, porque era wow. lo mejor que podía dar, ¿no? Entonces, se trata de, eso sí me costó un poco, pasar por ese momento, pero en el Ujú. momento que tuve lucidez y dije, no tengo nada que perdonarme, la vida es así y es cíclica y puede pasar a cualquiera, pues ya entonces ya fue cuando empecé a repuntar y volví a la normalidad casi. ¿Y qué es el perdón? O sea, defíneme el perdón desde el punto de vista. Pues el perdón tiene que ver con, yo creo, es mi opinión, Ujú, el perdón tiene que ver con poner tu foco en la vida en lo importante, porque cuando quieres culpabilizar a algo o a alguien de algo que te suceda, eso es un error muy serio. Entonces el perdón tiene que ver con no tener que perdonar, sino sencillamente
tú no eres otra persona, no puedes valorar cómo se siente la otra persona en un momento determinado, no has pasado por su vida. Entonces, cualquiera te puede hacer daño, sí, pero igual no lo hace intencionadamente. Entonces, culpabilizar es lo grave. Perdonar yo creo que es lo natural, ¿no? O Ujú, debiera ser lo natural ujú. como seres humanos. Pues sí, pues sí. Bueno, ya por último, estás felizmente casado con una mujer extraordinaria que tú tuve y tengo el placer de conocer. Eres muy exitoso en lo que haces y ¿hay algo en tu vida de lo que te arrepientas? Algo en mi vida de lo que me Sí, arrepienta. Pues mira, igual de no haber venido antes a estar con la mujer con la que estoy, haber venido antes. Pero más que arrepentirme fueron circunstancias. Nos pilló el COVID de por medio. ujú, Pero arrepentido de la vida, si te soy sincero, no estoy de nada. Prácticamente te diría que de nada. O sea, lo hecho está. Tampoco pues me voy sí, a juzgar, tampoco me voy a poner un lastre de piedra en el tobillo, ¿no? Tomé las decisiones más oportunas en los momentos más indicados, pues igual sí, igual no, pero tampoco me lo voy a cuestionar. Ya está hecho. Tampoco lo puedo cambiar, claro. ¿sabes? Lo pasado Sí, pisado, como decía mi sí, maestro de actuación, y bye, ¿no? efectivamente. Así es. Ángel, muchísimas gracias por venir a compartir tu historia. Gracias porque como tu nombre que significa el mensajero o el que porta el mensaje, nos vienes a compartir dos cosas muy valiosas. Una filosofía de vida basada en la armonía y el amor universal y un ejemplo de que nada es imposible, de que somos capaces de reinventarnos una y otra vez. En el camino de la elección, de hacernos responsables de nuestra vida, porque como en el cuento budista, nos enseñas que con una nueva mirada siempre es posible descubrir nuevos lugares, que nuestro corazón a veces no está preparado ni atento para poder descubrirlos, pero que si hacemos el trabajo interior, vamos hacia adentro de nosotros, escuchando y permitiendo a nuestro ser interior expresarse y guiarnos, siempre es posible llegar a tener vidas extraordinarias. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, un honor. Recuerden suscribirse, darle like, ponerle las notificaciones y si este episodio les gustó, compártanlo para que este mensaje le llegue a muchísimas más personas. Gracias, nos vemos a la próxima.